Bueno, en la clase anterior se podría decir, tratamos de explicar algunos tips básicos acerca de dibujo, acerca de los ejes, de cómo plantear el dibujo en la hoja, lo importante de la proporción. Bueno, ahora ya que habíamos hablado un poco sobre la proporción, quiero más que nada explicar algunas técnicas para poder llevar este dibujo a más que nada copiar un dibujo o copiar la realidad. Me refiero más a lo naturalismo, al naturalismo más que nada la naturaleza tal cual, más que un poco más realista que llevarlo a cabo abstracto. Bueno, acá tenemos este dibujo que gracias a la magia de la televisión lo tenemos ya planteado. Esta es la técnica más básica y una de las que más se ocupa, especialmente para dibujo, para pintura, es ocupar la técnica de la cuadrícula. Un dibujo, que este mismo, que este lo hice yo hace un tiempo, bueno, es una impresión del dibujo. Lo ideal es tratar de medir el dibujo y tratar de dividirlo en cuadritos totalmente proporcionales y de la misma medida cada cuadrito, em, para tratar de, en estos casilleros que se producen, que se generan, desde esa base yo voy a copiar el dibujo tal cual. Por ejemplo, este sería, si yo le pongo letras y números, es más fácil ubicarme un poco cuando lo planteo en una hoja más grande. Porque esta misma base la voy a ocupar en una hoja mucho más grande. Tratar de que sean los mismos cuadraditos de igual medida, no de la misma medida esta, sino de una medida mayor. Así proporcionalmente va a quedar más grande. Bueno, entonces, si tratamos de dibujarlo, bueno, igual lo vamos a ver en vivo, pero el, del número uno y la letra C, acá está un pedazo de la orejita. ¿Qué es lo importante? Que si es verdad que alguna hoja no te va a quedar proporcional con respecto a la hoja, lo que tienes que hacer es tratar de medir o aumentarlo o disminuirlo de algún lado, el dibujo, la foto, lo que quieras copiar. Bueno, lo reduces, lo aumentas la cantidad de espacio y de esa forma tú al representarlo va a ser mucho más fácil porque va a quedar más proporcionado todavía. Bueno, como había dicho, por ejemplo, la casillero 1 y la letra C, acá estaría el principio de la orejita y bueno, no, aquí ya no está, pero puede uno simular que está y empezar a dibujarlo tal cual. Lo mismo pasa en esta parte de acá, empezar a hacer las primeras partes y cuando se dan cuenta hay ciertos casilleros que van desde acá hasta acá, por ejemplo, tú cuentas el 4 al B, la primera parte de la cabecita, hasta la letra E, queda la parte de final. Entonces de esa forma va a quedar proporcional a lo que tú estás haciendo y va a parecer mucho más que hacerlo a ojo. Es una técnica y dentro de todo es bastante fácil. ¿Qué es lo importante? Saber un poco de matemática, eso te va a ayudar mucho. En mi caso no soy buena para eso, pero de alguna forma me la ingenio para que quede totalmente proporcional. ¿Bien? Bueno, acá está esta medida de este cuadradito. Este dibujo mide 18 centímetros y si no me equivoco por 14 centímetros. ¿Qué hice yo? La medida y me salieron en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados hacia arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadrados hacia allá, es decir, de manera horizontal. Bueno, entonces cuando yo a este dibujo lo quiero hacer más grande, ocupo una hoja mucho más grande y también trato de que sea la misma cantidad de cuadrados acá como acá. Y obviamente va a ser todo en total la misma cantidad de cuadrados. Entonces, cuando yo lo paso acá, es una hoja mucho más grande, es casi de un tamaño de una A4, un poquito menos queda. Pongo la misma cantidad de cuadraditos y bueno, de esa forma yo intento que quede totalmente proporcionado al primer conejo. Bien, entonces para esto busco, en realidad estábamos pensando por aquí, por lo que sí voy dándole forma a medida de lo que yo veo en la hojita. Ahora no se va a ver por la cámara, pero ver cómo queda. Bien, entonces acá, ahí está. Y más o menos a ojo van viendo dónde queda cada cosa. Porque dentro de todo hacerlo todo tan técnico como he mencionado en una oportunidad tampoco es que para mí creo que es lo correcto dentro de todo hacerlo a ojo y más o menos viendo la proporción
Porque por ejemplo acá en el conejo la nariz, acá está la punta de este cuadrado y más o menos es muy poquito el milímetro que queda entre la nariz y el cuadrado. Entonces trato de que quede dentro de todo parecido y más o menos proporcionado a esto. Bien, entonces acá está la nariz. Y bueno, voy tratando de que quede lo más parecido posible. Bien. Tiene que tratar de esto. Esto lleva un poco de tiempo. Más que nada, lo que más lleva tiempo, porque esto dentro de todo lleva tiempo, pero es relativamente fácil. Pero lo que más lleva tiempo es tratar de medir el cuadrado, especialmente para los que no somos buenos en la matemática, pero para los que sí lo son. Y de hecho, algunos piensan que porque dibujo no hay que usar mucha matemática, pero todo lo contrario, tienes que saber bien sobre proporción, cómo medirlo para que te quede perfecto. Entonces esas cosas son importantes y lo mismo me pasaba cuando yo empecé a estudiar otras carreras, asistente social, empecé a trabajar, empecé a estudiar y obviamente también habían ramos de estadística que dentro de todo son ramos coladores, pero son dentro de todo importantes. La matemática al final siempre, por más que uno quiera que no esté presente, siempre lo está. Y bueno, estas cosas creo que a mí en un principio me lo enseñaron en la escuela, en la clase de matemáticas, especialmente esta técnica de la cuadrícula. Cuando pasé a estudiar arte, también lo enseñaron, me lo volvieron a pasar. Y es una técnica muy práctica. Y bueno, lo ideal es ir pasando todo el conejo lo mejor que se pueda, lo más parecido que quede de los cuadrados. Lo ideal del cuadrado es que para eso es el cuadrado más que nada, para que te dé la proporción y tú puedas guiarte a medida de los cuadrados, qué lado es más largo, qué lado es más corto, hasta qué lado llega algo, hasta qué lado se termina. Bien. Por eso es que muchas veces cuando uno dibuja en una hoja cuadriculada, uno a veces cuando va a la escuela o está estudiando, eh, de repente en vez de tomar atención en la clase uno se pone a dibujar en el cuaderno y a veces, muchas veces los dibujos de los cuadernos que uno tiene esos antiguos, uno se da cuenta que me salió mucho más proporcionado en realidad que cuando dibujo en una hoja blanca. Y bueno, dentro de todo puede ser, yo creo que es porque la hoja está cuadriculada y pues de alguna forma tu ojo proporcionalmente lo interpreta mejor las proporciones de tu dibujo y te sale mucho más proporcional que una hoja en blanco. No sé si les ha pasado a mí, dentro de todo a veces me pasa, o me pasaba en la escuela, y era muy gratificante ver esos dibujos que a veces uno dibuja en la clase y queda mucho mejor que cualquier otro dibujo que uno tiene muchas ganas de dibujar y al final no le sale nada. Bueno, eh, en sí esto es fácil, es sencillo, es una de las técnicas más básicas para practicar cuando quieras dibujar algo que te quede muy parecido, lo más parecido posible a la foto, lo que quieres que estés haciendo. Bueno, lo más parecido que puede quedar es haciéndolo con esta técnica. Bueno, como no nos vamos a quedar dibujando este conejo toda la clase, vamos a pasar al otro tema que también tiene que ver con dibujar de manera de copiar la realidad, ¿bien? Entonces, otra cosa importante. Cuando uno dibuja, lo ideal es tener un soporte. Y bueno, esta es una madera, pero es tener algo que esté inclinado. ¿Por qué? Porque cuando yo dibujo, no sé, bueno, la clase anterior me pasó, cuando uno dibuja con la hoja paralela a la mesa, lo que pasa es que el dibujo queda como aplanado. Entonces, de alguna forma, se ve como que va hacia como una especie de punto de fuga, no sé cómo podría decir, va como inclinado y no es dentro de todo la medida que uno quiere. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener un soporte inclinado. A veces cuando uno dibuja en la clase, tener una carpeta o algo, estas maderas o un soporte que te permita tener la hoja inclinada y así poder dibujar mejor. Es lo mejor, es lo más recomendable porque así te salen mejor las proporciones y uno puede visualizarlo mejor el dibujo. Bueno, sigamos. Bueno, esto es esto. Una pequeña vasija
No tenemos la cámara como para dibujar netamente naturaleza muerta, pero vamos a ocupar lo que tenemos, una vasijita de greda. Bien, como habíamos mencionado en una oportunidad, lo importante es la medida, la proporción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo tengo este objeto, bien, lo quiero dibujar en una hoja. ¿Qué es lo que mejor les recomiendo yo? Es que dibujen la base, como había mencionado en la clase anterior, esta vez lo voy a hacer mucho más específico. Una pequeña base del contorno o de hasta dónde llegan ciertos puntos y hasta dónde terminan. Bien. Lo otro importante, según como estén viendo el objeto, así como sea que lo estén viendo, lo ideal es generar un eje divisorio en la mitad del objeto y también en la base. Es decir, que yo vea la proporción de la mitad de este objeto con respecto a su base. Por ejemplo, esta medida de acá relacionada a esta medida de acá es relativamente parecida porque es casi muy pequeño, pero tenemos que ver cuántas veces la base cae en el objeto en sí. Y eso más que nada lo voy a ver cuando yo lo esté dibujando, de cuántas veces cae. Bien, para eso yo me guío con el lápiz, como bien. Esta técnica del lápiz es difícil mostrarla en cámara porque como no me pueden ver del cuerpo completo, entonces no puedo extender el brazo, pero más que nada si lo extienden de forma paralela al piso el brazo y tiene el dedo acá, pueden más que nada sacar la proporción de cuánto mide esto en relación a esto. Bien, entonces si lo ponemos mucho más cerca, podemos ver que si ponemos el lápiz acá, imaginándose que estamos con el brazo extendido y lo damos vuelta acá, es casi la misma medida, por no decir la misma medida. Bueno, entonces habíamos mencionado que era lo importante de la centralidad en la hoja. Este dibujo lo hice en un costado porque, bueno, yo quería que vieran más que nada el dibujo en sí, pero ¿qué es lo importante? Lo importante, todo lo que menciono es dentro de todo relativo. O sea, si yo quiero dibujar en un costado, voy a tener que ingeniármela de por qué está eso en el costado y no está en otro lugar. Si yo quiero trabajar con el espacio, puedo hacer un dibujo acá y hacer algo relacionado con el espacio. De por qué este dibujo está acá y no en el otro. Porque está dentro de todas estas técnicas artísticas son... ¿Por qué digo que son relativas? Porque para una persona le pueden parecer que están bien, pero para otra persona le puede parecer que está genial y que ese espacio que queda ahí libre me parece excelente. Sin embargo, de forma académica, si yo dibujo hasta acá, supongo yo que voy a dibujar mucho más cosas en el alrededor de la hoja y van a quedar objetos dentro de todo separados, no necesariamente una relación, o voy a dibujar más cosas, porque este espacio extendido con relación a esto da una sensación como que lo hiciste muy al costado. Entonces no. Bueno, bueno, eso con respecto al espacio. Pero si yo quiero dibujar, como había mencionado esto, voy a hacer los ejes divisorios. Lo importante es que trate de dibujar bien cómo es la forma. Bueno, vamos a hacer... No voy a dibujarla de inmediato porque tengo que tener alguna forma que me diga cómo es el objeto. Porque no quiero que me quede desproporcionado, ni tampoco quiero que sea algo nada que ver al objeto. Porque si se dan cuenta, el objeto tiene, la figura que estamos haciendo es como una vasija, entonces dentro de todo tiene que tener una forma así. Acá yo imagino que puedan estar las manijas y la otra manija. ¿Bien? Entonces, cuando ya tengo esta primera base, lo que yo hago dentro de todo, que también está bueno hacerlo desde un principio o hacerlo después, una línea divisoria en el centro. Bien, la hacen un poquito más recta, pero dentro de todo a mí no me gusta que todo quede recto, así como regla, a menos que esté dibujando un cómic, si con línea cinética y todo relacionado al fondo. Las líneas rectas dentro de todo, sí, medias irregulares dentro de todo está bien, si nada es tan recto en los dibujos. Bueno, no sé. En fin, hago una línea divisoria, intento fijarme dónde más o menos está el hoyito, acá donde estaría el contenido de la vasija. Y bueno,
siempre trato de formar figuras geométricas. Por ejemplo, acá estoy una especie de círculo o óvalo, mejor dicho. Entonces ahí yo voy dándole un poco de forma a esto. Bien. Otra cosa, el tema de cómo manejar el lápiz y cómo manejar lo que es la línea. Lo que yo recomiendo es, en vez de, ¿cómo se llama? Hacer esto, así como ir dibujando así. Esto lo podría haber dibujado, pero conviene más un trazo más suelto, más espontáneo, más que como tan guiado así. No, no sé. Pienso que es más fácil hacer trazos más fuertes, más rápidos. Y también puedes hacer, también hay una cosa importante de manejar un poco como la presión del lápiz. Porque yo tengo la costumbre de dibujar con el lápiz, hacer muy marcada la línea. Y eso me es contraproducente porque cuando yo intento borrarlo o pintar con acuarela o borrarlo y pasar otra pintura, a menos que sea acrílico o a menos que sea óleo, eh, me cuesta después borrar la línea que ya tracé en un principio y después es muy complicado, especialmente cuando es acuarela, cuando la línea no es muy fácil de borrar. Bueno, en sí ese sería el problema de trazar muy fuerte el lápiz. Bueno, es una costumbre, pero no se las recomiendo. Intenten hacer un trazo más fino, especialmente para los bocetos. Como esto es un simple boceto, no es que no tienes por qué trazar tan fuerte el lápiz. Sin embargo, como había mencionado, es una mala costumbre que tengo. Y bueno, eso es relacionado. Bueno, acá queda una especie de bosquejo de cómo es. Bien, ¿cómo lo hicimos? Lo ideal, principio, una línea de eje divisoria del centro para poder que no me quede porción que este lado quede relacionada con este. Y otra cosa, la línea de base, cuánto mide esto con respecto a esto. Bueno, es como una forma. En realidad lo otro que quería hacer, no sé si la próxima clase o veo cuándo podré hacer, mencionar acerca de los materiales de dibujo. Hay muchos materiales, rondan muchos materiales y está bueno saber bien qué es lo mejor para dibujar. Bien, hay muchos materiales, hay muchas formas de dibujar algunas cosas y tal vez un material te es mejor que otro y otro no. En realidad yo siempre he pensado que para dibujar no se necesitan muchas cosas, o sea, un lápiz, un buen lápiz o un lápiz común y un hoja, goma y sacapuntas o cartonero, como quieras para sacar puntas. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que a veces cuando uno dibuja está bueno comprar buenos materiales porque el acabado queda mucho más profesional con respecto a otras técnicas. Obviamente, si tu talento es infinito, podríamos decir que es un talento. Se había cortado la cámara. Bueno, habíamos mencionado acerca de si dibujas muy genial. He visto incluso dibujos de personas que dibujan muy realista con nada más un bolígrafo o un lápiz pasta. Entonces, en ese sentido, si tienes materiales no tan buenos, no va a haber problema si tu talento es mucho mayor y tal vez no se relaciona con respecto a los materiales. Pero siempre he pensado que materiales buenos está bien, de repente invertir en materiales buenos. Bien, cuando ya terminamos de hacer el dibujo, como había mencionado en la oportunidad, el tema de yo dibujo muy cargado el lápiz, a veces me es contraproducente, pero bueno, acá lo borro un poco el borde porque como voy a ocupar pasteles a la tiza, no va a ser tan necesario tanto borde. Bien, los ejes, puedo incluso, como habíamos puesto en una oportunidad, un eje de simetría en la que tenga que ver con las manijas de la vasija. Bien. En sí, lo que yo recomiendo para pasteles, lo importante es tener un buen spray para sellarlo. Es decir, me refiero a que cuando uno dibuja con pastel o con lápiz o carbonilla, después de dibujar tú tienes que pasar un spray, un fijador, y ese fijador te va a mantener que el dibujo no se te vaya a borrar, porque como son materiales que son fáciles de borrarse, con
con el movimiento, con lo que sea que uno esté haciendo. Bueno, en sí, el fijador, puedes ocupar un fijador de pelo, relativamente, no necesariamente que sean exclusivamente artísticos, pues un fijador de pelo, esos que se ocupa la gente o cualquiera para fijarse el pelo, en Sprite obviamente estamos hablando, eh, y con eso puedes aplicarlo en tus dibujos. Y así mantendrías fijado el dibujo en la hoja. Esta hoja que estoy usando se llama papel escenográfico, no sé si lo conocen, supongo que cualquiera que esté en una actividad artística puede que lo conozca, pero los que no, porque sé que también hay personas que nunca en su vida han ido a un curso, nunca en su vida han, ¿cómo se llama?, han hecho algo así. Está bueno mencionar acerca de algunos materiales que son necesarios. Y este papel escenográfico para algunos materiales, para este tipo de cosas, como para hacer trabajos de naturaleza muerta, son bastante buenos. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Primero ocupé una base de ocre, de pastel a la tiza ocre, porque esa base de alguna forma me da a mí el color base que voy a ocupar para esta vasija, como está haciendo igual que la anterior. Entonces, ¿qué ocupo yo? Con un marrón voy aplicando más sombra. Y si quiero aplicar mucho más sombra aparte de esta, puedo ocupar un azul. Bien, no, lo ideal no es ocupar sombras ni negras ni de ese tipo de matiz. Entonces, lo ideal es ocupar una sombra azul o de otro color. Porque como ustedes saben, no existen los negros negros en la realidad. Entonces, es como medio ficción, medio como de, no sé, de cine tal vez, no sé. Pero en sí, para dibujar no, las sombras no necesitamos el negro. A menos que quieras ocupar negro y quieras dar un tono negro. Pero pues si estás trabajando con óleo puedes mezclar un poco el azul con el marrón. O incluso con acuarela azul con marrón y te da una especie de negro. Pero no un negro tan oscuro. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy tratando de aplicar dónde está las sombras o los tonos de oscuridad o como puedan llamarlo, en la que me da a mí el tono donde está la luz y la sombra. ¿Bien? Como se pueden dar cuenta, se va dentro de todo mezclando. Entonces, cuando yo mezclo, ya con el otro pastel voy también dándole un poco más de forma. Entonces se van entremezclando los pasteles. Yo mucho de pastel no sé, pero he hecho algunos trabajos de pastel en las clases de la escuela donde voy. Y dentro de todo he hecho algunos trabajos que me han gustado, otros no tanto. Pero lo importante del pastel es practicar. Hay muchos artistas en la historia que no ocupaba el pastel y han hecho trabajos muy, muy bonitos, muy buenos. Hay algunos impresionistas que ocuparon netamente el pastel. Si no me equivoco, me parece que fue Degas, pero en realidad no me acuerdo bien qué impresionista fue. Pero está bueno darle esta como connotación positiva. Entonces, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Aplicar un poco de azul para las mayores sombras. Entonces acá podría haber un toque de azul por acá, un poco de azul en las manijas, que eso es lo más oscuro que tiene en realidad la vasija. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de andarlo como pasando con el dedo, con el mismo pastel puedes ir mezclando, puedes ir dándole forma. Bien. También les puede dar toques de luces. No necesariamente las luces las tienes que hacer con blanco, puedes ocupar amarillo. Entonces vamos ahí. Vamos a ir dándole un poco de luz con amarillo. O no necesariamente puedes ocupar una luz con amarillo, puedes ocupar o seguir marcando más la oscuridad. Porque de alguna forma para poder marcar la luz tienes que resaltar la oscuridad. Si no, es casi imposible. Y si quieres que el dibujo se salga de la hoja, no me refiero a que sea tridimensional, sino que se despegue un poco del fondo, lo que tienes que hacer es marcar más el fondo. Lo mismo pasa con cuando dibujas en un dibujo monocromo o un dibujo en blanco y negro. Si quieres que el fondo se salga
si quieres que el fondo se muestre un poco más, bueno, lo mismo puedes hacer, aplicar un poco más de negro en el fondo. Si estás haciendo un dibujo en blanco y negro, un poco más de negro en el fondo, y te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste va a resaltar mucho más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el negro resalta los grises del dibujo monocromo. Entonces si tú, ¿cómo se llama? Le pones un fondo mucho más negro de lo que ya está, obviamente va a resaltar más y de alguna forma como que se va a despegar del fondo pálido, el fondo básico que hiciste. Bueno, en sí. Bueno, así le estamos tratando de dar forma a esta vasija. ¿Qué es lo importante que aprendimos hoy? En primer lugar, la técnica de la cuadrícula. Podemos seguir haciendo este conejo. Y por último, la técnica de representar y tratar de hacer la proporción, lo importante de la base con respecto a la altura, de medirlo. Por ejemplo, acá hay otro objeto, esta relación de la base con respecto a la altura, cuántas veces cae. Eso cuando uno lo ve uno lo está viendo de lejos, ocupa el lápiz. Bueno, ¿qué es lo importante? Y otra cosa con respecto a los contornos, porque estábamos hablando un poco sobre el dibujo. Cuando uno dibuja mucho los contornos, pero cuando uno pinta o valoriza, como que dentro de todo estaría bueno que los contornos se dibujaran un poco, que no fueran tan contorneados. Por eso el problema mío es que yo marco mucho la línea. Pero lo importante es que el contorno se desdibuje con respecto a los valores o con respecto a los tonos que voy a aplicar. Por ejemplo, acá el contorno prácticamente no es, sino que prácticamente lo que me da a mí el contorno es el volumen relacionado a la luz que se refleja o que tiene en el objeto. Es decir, si acá viene el foco de luz, lo que me da a mí el objeto tridimensional es los tonos grises que hay desde donde no le llega la luz. Entonces eso a mí me va a dar la forma tridimensional del objeto. Bueno, aquí terminamos esta clase. Vamos a ver la próxima, que tiene que ver con los materiales, si es que se da, si no hacemos otro tipo de cosas. Y bueno, hasta acá termina. Gracias por ver, muchas gracias por la buena onda. Gracias.